La noche que le conté a mi madre que mis ahorros habían alcanzado por fin los 400.000 euros, me sentí orgulloso, más que orgulloso, en realidad, me sentí realizado. Me había llevado 5 años de trabajo incansable, sacrificios y trabajos secundarios alcanzar esa cifra. Trabajaba en una consultora en Madrid durante el día y por las noches me dedicaba a diseñar páginas web para pequeños negocios locales. Los fines de semana, cuando mis amigos salían a disfrutar por Malasaña o La Latina, yo me quedaba en casa estudiando para mejorar mis habilidades o acabando proyectos pendientes. No estaba alardeando cuando se lo dije, simplemente compartía un logro personal con la mujer que me había criado sola desde que mi padre nos abandonó cuando yo tenía apenas 8 años. Recuerdo su mirada cuando le mostré la aplicación del banco en mi móvil. Sonrió, con los labios apretados, casi mecánicamente, y dijo que estaba feliz por mí. Su voz sonaba hueca, como si las palabras salieran por obligación. Pensé que su reacción era extraña, pero lo atribuí a la sorpresa. Mamá siempre había sido una mujer trabajadora. Durante años fue cajera en el Mercadona de nuestro barrio en Vallecas, hasta que consiguió un puesto administrativo en un pequeño despacho de abogados. Nunca tuvimos mucho, pero ella siempre insistía en que yo debía estudiar, ahorrar y prepararme para un futuro mejor que el suyo. Daniel, tú tienes que llegar más lejos que yo, me repetía constantemente desde niño. Cenamos juntos esa noche, como siempre hacíamos los sábados. Yo cociné patatas bravas y una tortilla de patatas, su favorita desde siempre. Ella descorchó una botella de Rioja que había guardado para una ocasión especial, aunque cuando se lo mencioné, simplemente respondió que la había encontrado en oferta. Hablamos sobre cosas mundanas, el drama de su compañera Carmela, que sospechaba que su marido le era infiel, el perro ruidoso de los vecinos del tercero, y la reciente victoria del Atleti contra el Barça, que me había hecho ganar una pequeña apuesta. Ella no volvió a mencionar el dinero, y yo tampoco. Pero algo en sus ojos persistía con una extraña intensidad, como una nube de tormenta formándose en un día despejado. Después de la cena, vimos un rato El Hormiguero y luego La Resistencia. Mamá no entendía muchos de los chistes modernos, pero se reía por cortesía. Cerca de medianoche, me despedí con un beso en la mejilla y me fui a mi habitación. La oía moverse por el pequeño piso que compartíamos, arrastrando ligeramente los pies como siempre hacía cuando estaba cansada. Me tumbé en la cama mirando al techo, sintiéndome más ligero de lo que había estado en años. Por fin había alcanzado un nivel de seguridad que nunca creí posible durante mi infancia. Recordé los días en que mamá contaba monedas para llegar a fin de mes, o cuando me mentía diciendo que ya había cenado para que yo pudiera comer la última ración de lentejas que quedaba. Pensé en lo orgullosa que debía estar de que su sacrificio hubiera dado frutos, de que su hijo hubiera conseguido lo que ella nunca pudo. El sonido de un cajón cerrándose me sacó momentáneamente de mis pensamientos. Luego escuché la puerta del baño y el agua corriendo. Nada fuera de lo normal. Me giré hacia la pared y cerré los ojos, dejando que el sueño me venciera mientras planeaba cómo invertir parte de ese dinero para asegurarme de que mamá pudiera jubilarse antes de lo previsto. Quizás podría comprarle ese pequeño piso en Torrevieja que siempre había soñado tener para escapar del frío madrileño en invierno. No sabía que esa sería la última vez que vería a mi madre en nuestro hogar, ni que la mañana siguiente redefiniría todo lo que creía saber sobre ella. No podía imaginar que la mujer que había sacrificado todo por mí durante tantos años estaba a punto de traicionar la confianza más básica entre una madre y su hijo. El dinero, ese gran corruptor de almas que siempre nos habían enseñado a despreciar en favor del amor y la familia, estaba a punto de revelarnos su verdadero poder destructor. Me desperté con el silencio. Ningún sonido de la cafetera funcionando o el suave crujido de las tablas del pasillo. Mi madre siempre se levantaba antes que yo, siempre. Era casi una ley natural en nuestro pequeño universo familiar. Desde que tengo memoria, el aroma del café recién hecho y el sonido de la radio sintonizada en la cadena SER eran mi despertador natural cada mañana. Miré el reloj, las 9:30. Un domingo cualquiera, pero algo no encajaba. Me incorporé en la cama, frotándome los ojos mientras intentaba despabilarme. El silencio era denso, casi tangible. «Mamá». Llamé, esperando escuchar su respuesta desde la cocina o el baño. Nada. Solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes del piso. Me levanté y caminé descalzo por el pasillo.
La puerta de su dormitorio estaba completamente abierta, la cama perfectamente hecha, sin signos de haber sido ocupada la noche anterior. Su bata de estar por casa, esa vieja prenda azul con flores desteñidas que siempre se ponía por las mañanas, no estaba colgada en el perchero de su puerta. Una sensación de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Revisé mi móvil. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Extraño. Si mi madre salía temprano, siempre dejaba una nota en la nevera o me enviaba un WhatsApp. Era meticulosa con estas cosas, casi obsesiva. Es que me preocupo por ti, Daniel. Siempre hay que avisar, me decía cada vez que yo olvidaba informarle de mis planes. Fui hasta la cocina y abrí la nevera. La tortilla sobrante de anoche seguía allí, cubierta con un plato. Preparé café mientras intentaba calmar mis pensamientos. Habrá ido a comprar el pan o a misa temprano, me dije a mí mismo, aunque sabía que algo no cuadraba. Entonces recordé la conversación de la noche anterior. Mi anuncio sobre los 400.000 euros y su extraña reacción. Y de repente, una idea terrible atravesó mi mente como un relámpago. Casi derramé el café mientras dejaba la taza sobre la encimera. Caminé rápidamente hacia el estudio, donde guardaba mi caja fuerte oculta detrás de una estantería con libros de programación y algunos recuerdos universitarios. La estantería había sido movida, la alfombra estaba desplazada, y la caja fuerte, mi pesada, robusta caja de acero, atornillada al suelo, había desaparecido. Completamente desaparecida, como si nunca hubiera estado allí. Al principio, me quedé de pie, parpadeando, intentando convencerme de que estaba soñando o de que de alguna manera me había equivocado de habitación. Pero entonces lo vi, una sola hoja de papel sobre el escritorio. Su caligrafía era inconfundible, esas letras redondeadas que reconocería en cualquier parte. He invertido demasiado dinero en ti, así que tengo derecho a recuperar algo. No te preocupes, algún día lo entenderás. Y firmabas ampliamente, mamá. Me reí. Realmente me reí en voz alta, una carcajada hueca que rebotó en las paredes vacías. Porque dentro de aquella caja fuerte robada, la que ella pensaba que contenía 400.000 euros en efectivo, solo había una cosa, un montón de recibos viejos y billetes del Monopoly. El dinero real nunca había estado allí. Llamé a su móvil inmediatamente. Apagado o fuera de cobertura. Luego, como un autómata, recorrí todo el piso buscando pistas de su paradero. Su armario estaba medio vacío, con perchas desnudas donde antes colgaban sus mejores prendas. Su neceser del baño había desaparecido, junto con su medicación para la tensión alta y el colesterol. La pequeña maleta azul que usábamos para los fines de semana en casa de mi tía Pilar en Toledo tampoco estaba. Me dejé caer en el sofá, aturdido. La traición era como un puñal físico en el pecho. Dolores Ramírez, la mujer que me había criado, la que me había cuidado cuando tuve aquella neumonía terrible a los 12 años, la que había trabajado dobles turnos para pagarme los estudios universitarios, acababa de robarme. O al menos, eso creía ella. Mi teléfono sonó. Por un momento, pensé que sería ella, pero era Javier, mi mejor amigo desde el instituto. Tío, ¿quedamos para ver el partido esta tarde en el bar de Manolo? Preguntó, su voz animada contrastando brutalmente con mi estado de ánimo. Javi, mi madre se ha ido, dije sin preámbulos. Ha intentado robarme los ahorros. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. ¿Qué cojones dices, Daniel? Eso es imposible. Tu madre. ¿Dolores? ¿La mujer que te hace tapes aunque vivas en el mismo piso que ella? Pero era verdad. Y mientras le explicaba la situación a Javier, una parte de mí empezaba a procesar lo que había sucedido realmente. Pensé en todas las pequeñas señales que había ignorado durante años, las preguntas cada vez más frecuentes sobre mis finanzas, la insistencia en que le mostrara exactamente dónde guardaba mis ahorros, por si algún día te pasa algo, su interés repentino por conocer mis contraseñas bancarias. Y también pensé en algo más, el hecho de que, de alguna manera, yo siempre había sospechado que esto podría ocurrir. ¿Por qué, si no, habría creado una caja fuerte señuelo? ¿Por qué no confiaba plenamente en mi propia madre con la verdad sobre mi dinero?
Quizás porque en el fondo siempre supe que nuestra relación no era tan perfecta como yo quería creer. Quizás porque había ignorado deliberadamente las señales de que Dolores Ramírez no era solo la madre abnegada que yo había idealizado durante tantos años. Verás, había aprendido desde muy joven que las personas más cercanas a ti pueden ser las que más daño te causan. Nunca confié plenamente en nadie con mis secretos financieros, ni siquiera en mi propia madre. Así que aunque efectivamente tenía 400.000 euros ahorrados, no estaban guardados en esa caja fuerte. Esa caja era un señuelo, algo que había preparado precisamente porque tenía un temor persistente de que ella pudiera intentar algo así. Todo comenzó hace 3 años, cuando terminé mis estudios en informática y conseguí mi primer trabajo bien remunerado en una empresa de desarrollo de software en el Parque Tecnológico de Tres Cantos. Por primera vez en mi vida, ganaba un sueldo decente. Recuerdo la primera nómina, 2.800 euros. Una fortuna para alguien como yo, que había crecido contando monedas para comprar los libros de texto. Al principio, le contaba todo a mi madre. Le mostraba orgulloso cada aumento, cada bonus trimestral. Su reacción siempre era la misma, una mezcla de orgullo y algo más, algo que entonces no supe identificar. Mi Daniel, siempre supe que llegarías lejos, decía mientras me abrazaba. Pero a medida que mis ahorros crecían, empecé a notar pequeñas cosas que desaparecían. Primero fue una cadena de plata que me había regalado mi tía Pilar para mi comunión. La busqué por toda la casa, convencido de que la había dejado en mi joyero. Seguro que la perdiste en el gimnasio, me dijo mamá. Luego fue un billete de 50 euros que había dejado en mi mesita de noche. Te lo habrás gastado y no te acuerdas, insistió ella cuando se lo mencioné. Pero yo recordaba. Siempre recordaba. Y empecé a llevar una contabilidad mental de las cosas que desaparecían misteriosamente. Un reloj, unos auriculares caros, pequeñas cantidades de dinero. Nunca la confronté directamente. En parte porque no quería creer que mi propia madre pudiera estar robándome, y en parte porque, si era cierto, significaría que toda nuestra relación estaba construida sobre una mentira. Fue entonces cuando ideé el plan de la caja fuerte. Compré una de aspecto impresionante, pesada y robusta. La instalé un domingo mientras mamá visitaba a su hermana en Toledo. La atornillé al suelo detrás de una estantería en mi estudio, pero dejé varias pistas sutiles de su existencia, un recibo de la compra, accidentalmente, visible en mi escritorio, una conversación, privada, por teléfono donde mencionaba la caja mientras ella, casualmente, pasaba por el pasillo. Dentro de la caja solo puse papeles sin valor, recibos antiguos y, como toque final, un fajo de billetes del Monopoly cubiertos por un billete auténtico de 50 euros en la parte superior. El resto de mi dinero estaba repartido entre varias cuentas bancarias, algunas inversiones en fondos indexados y una pequeña cantidad en criptomonedas. Nada que ella pudiera encontrar fácilmente. Durante meses, no pasó nada. Seguimos con nuestra rutina habitual, yo trabajaba, ella mantenía la casa en orden, cenábamos juntos los fines de semana. A veces me preguntaba si no estaría siendo demasiado paranoico, si no habría imaginado todo el asunto. Quizás las cosas realmente se habían perdido, quizás mi madre era exactamente lo que siempre había parecido, una mujer sacrificada que solo quería lo mejor para su hijo. Pero entonces, hace unas semanas, ocurrió algo que reavivó mis sospechas. Mamá empezó a hablar de una amiga suya, Consuelo, cuyo hijo acababa de comprarle un apartamento en Benidorm. Ese chico sí que sabe cuidar de su madre, repetía mientras servía la cena. No como otros que tienen tanto y dan tan poco. Sus comentarios se volvieron más frecuentes, más punzantes. Una noche, mientras revisaba mi ordenador, encontré algo extraño. Alguien había buscado en Google cómo abrir una caja fuerte sin la combinación. El ordenador estaba en la sala, y yo nunca cerraba sesión cuando iba al baño o a la cocina. ¿Por qué iba a hacerlo en mi propia casa? Fue entonces cuando decidí poner a prueba mis sospechas. Esa noche, mientras cenábamos, mencioné casualmente que mis ahorros habían alcanzado los 400.000 euros. Vi cómo sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había notado antes. Fingí no darle importancia. Y seguimos hablando de otras cosas. Pero había plantado la semilla. Y tenía razón. Ella mordió el anzuelo.
Se llevó la caja fuerte, creyendo que se llevaba toda mi fortuna. Pero lo que realmente se llevó fue un montón de basura diseñada para parecer valiosa. Nunca se trató del dinero. Se trataba de la confianza, y ella acababa de demostrar que yo tenía razón al no dársela. Ahora, sentado en el sofá de nuestro piso vacío, con la nota de mi madre en la mano, sentía una extraña mezcla de emociones. Alivio por haber protegido mis ahorros. Tristeza por haber tenido razón. Y sobre todo, una profunda sensación de vacío. Porque incluso cuando sabía que este momento podría llegar, una parte de mí siempre había esperado equivocarme. Javier seguía al teléfono, su respiración audible mientras procesaba todo lo que le había contado. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Miré la nota una vez más. He invertido demasiado dinero en ti, así que tengo derecho a recuperar algo. Como si yo fuera una inversión. Como si el amor de una madre tuviera un precio que debía ser devuelto con intereses. Voy a encontrarla, respondí, sintiendo una determinación que no sabía que tenía. No por el dinero, que no ha conseguido. Sino por las respuestas que me debe. Porque aunque había perdido a mi madre tal como la conocía, había algo que aún necesitaba entender, ¿cuándo exactamente había dejado de ser su hijo para convertirme en su plan de jubilación? Colgué el teléfono y empecé a hacer una lista mental de todos los lugares donde podría estar. Su hermana en Toledo, su amiga Consuelo en Guadalajara, quizás incluso ese pueblo de Andalucía donde nació y del que rara vez hablaba. No importaba dónde se hubiera escondido, la encontraría. Y cuando lo hiciera, tendríamos la conversación más difícil de nuestras vidas. Aunque no había perdido ni un céntimo, me sentía vacío. La traición no solo hiere tus sentimientos, fractura tu identidad. Esta era mi madre. La mujer que me sostuvo cuando enfermé de neumonía a los 12 años, la que me ayudó a superar mi primera decepción amorosa cuando Lucía, mi novia del instituto, me dejó por un estudiante de intercambio francés. Y ahora era una ladrona. Una cobarde. Necesitaba saber por qué. El lunes pedí un día libre en la empresa. Mi jefe, Alberto, no puso pegas cuando le dije que tenía un asunto familiar urgente. Tómate el tiempo que necesites, Daniel. Los servidores no se caerán por un día sin ti, me dijo con su habitual tono campechano. Si supiera la verdad, probablemente no sabría qué decirme. Nadie sabe cómo reaccionar cuando te dicen que tu madre ha intentado robarte. Empecé a investigar metódicamente. Primero, llamé a mi tía Pilar en Toledo. Contestó al tercer tono, su voz alegre como siempre. Daniel, qué sorpresa. Justo iba a llamaros esta tarde. Estoy preparando unas migas extremeñas que a tu madre le encantan. Tía, ¿has hablado con mamá últimamente?, pregunté, evitando entrar en detalles sobre lo ocurrido. Pues hace unos días, sí. Me dijo que se iba de viaje con una amiga del trabajo, esa tal Consuelo. ¿No te lo comentó? Típico. Mi madre siempre había sido buena creando coartadas. ¿Te dijo a dónde iban? A Benidorm, creo. Algo de un apartamento que querían ver para comprar entre las dos para la jubilación. Me pareció raro porque tu madre nunca ha tenido mucho ahorrado, pero me dijo que había estado guardando durante años. Ya sabes cómo es Dolores de hormiguita. Hormiguita. La palabra me revolvió el estómago. Mi madre siempre había presumido de ser ahorradora, de saber estirar el euro, como decía ella. Pero ahora me preguntaba si esa imagen de mujer frugal y sacrificada no habría sido otra de sus mentiras. Después de hablar con mi tía, revisé los extractos bancarios de mi madre. Compartíamos una cuenta para gastos del piso, así que tenía acceso a sus movimientos. Lo que encontré me dejó helado. Retiradas de efectivo en cajeros cercanos a un bingo en Leganés. Transferencias a nombres que no reconocía. Pagos a financieras de préstamos rápidos tipo Cofidis y Vivus. Estaba endeudada hasta el cuello. Los últimos 3 meses había estado pagando intereses estratosféricos por préstamos que nunca mencionó. ¿Cómo no me había dado cuenta? Quizás porque siempre asumí que mi madre era transparente conmigo en temas de dinero, como yo lo era con ella. O al menos, como yo fingía serlo.
Llamé a su trabajo, el pequeño despacho de abogados donde llevaba la administración desde hacía 5 años. Me atendió Mercedes, la recepcionista. Daniel, cariño, pensé que lo sabías. Tu madre pidió una excedencia hace una semana. Dijo que tenía que cuidar de su hermana enferma en Toledo. Otra mentira. Mi tía Pilar estaba perfectamente sana, haciendo sus famosas migas extremeñas. Por curiosidad, le pregunté a Mercedes si sabía algo de la situación financiera de mi madre. No debería contarte esto, bajó la voz, pero hace unos meses, Raúl, el abogado principal, le hizo un préstamo personal. Creo que tenía problemas con algún prestamista. Tu madre siempre fue muy discreta, pero una vez la oí hablar por teléfono, parecía asustada. Decía algo como, ya te pagaré, dame más tiempo. Todo empezaba a encajar. Mi madre tenía una adicción, probablemente al juego. El bingo de Leganés, quizás algún casino online. Y cuando la situación se volvió insostenible, yo, con mis 400.000 euros, me convertí en su tabla de salvación. La siguiente parada fue Benidorm. Tomé el AVE hasta Alicante y luego un autobús hasta la ciudad costera. Nunca había estado allí, pero sabía que era uno de los destinos preferidos de los jubilados españoles. Calles llenas de turistas británicos borrachos y apartamentos baratos con vistas al mar. La amiga de mi madre, Consuelo, tenía un hijo que, según el relato de mamá, le había comprado un apartamento allí. Después de preguntar en varias inmobiliarias locales, conseguí una dirección. Un bloque de apartamentos llamado Residencial Las Gaviotas, a unos 10 minutos de la playa. El conserje, un hombre mayor con la piel curtida por el sol valenciano, me miró con recelo cuando le pregunté por Consuelo Martínez. ¿Quién pregunta? Soy Daniel, el hijo de Dolores Ramírez. Amiga de Consuelo. Su expresión cambió inmediatamente. Ah, sí. El hijo del que tanto habla. Consuelo está en el 5C, pero ahora no está. Se fue esta mañana temprano con tu madre. Dijeron algo de ir a la Vila Joyosa, a ese mercadillo que ponen los jueves. Así que mi madre estaba allí. La había encontrado. Mientras esperaba en un café cercano, revisé el teléfono móvil de empresa que le había comprado a mi madre el año pasado. Había configurado la copia de seguridad en mi cuenta de iCloud, así que podía ver sus fotos, contactos y lo más importante, su historial de navegación. Lo que encontré me revolvió el estómago aún más. Búsquedas como, cómo abrir una caja fuerte sin combinación, vender joyas rápido en Madrid, casinos online sin verificación, cómo esconder una adicción al juego. La última búsqueda, 3 días antes de su desaparición, vivir en Benidorm con 400.000 euros. Para cuando Consuelo y mi madre regresaron del mercadillo, yo llevaba 2 horas sentado en aquel café, asimilando la verdad. Mi madre no solo era una ladrona. Era una adicta desesperada que había visto en mí no a un hijo, sino a su billete de salida de un pozo de deudas que ella misma había cavado. Las vi bajar del autobús. Mi madre llevaba una pamela de paja y gafas de sol, como una turista cualquiera disfrutando de sus vacaciones. Reía con Consuelo, cargando bolsas del mercadillo. Parecía feliz, despreocupada. Como si no acabara de destruir la relación más importante de su vida. Esperé a que entraran al edificio antes de seguirlas. Quería enfrentarme a ella en privado, no montar una escena en plena calle. Mientras subía en el ascensor, ensayé mentalmente lo que iba a decirle. Pero ninguna palabra parecía suficiente para expresar el dolor y la decepción que sentía. Toqué el timbre del 5C con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Consuelo abrió la puerta, y su expresión de amabilidad se congeló al verme. ¿Daniel? Balbuceó Consuelo, abriendo mucho los ojos. ¿Quién es, Consu? La voz de mi madre sonó desde dentro del apartamento, tranquila, casi alegre. Es tu hijo, respondió Consuelo, apartándose de la puerta como si yo fuera un fantasma. Hubo un silencio. Luego el sonido de algo cayéndose, quizás un vaso o una taza. Finalmente, mi madre apareció en el recibidor. Se había quitado la pamela, pero aún llevaba las gafas de sol, como si quisiera esconderse detrás de ellas. Daniel, murmuró,
quitándose las gafas lentamente. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban dilatados por el miedo. ¿Cómo me has encontrado? ¿Eso es lo único que se te ocurre decirme? Mi voz sonó más calmada de lo que esperaba. No, lo siento por intentar robarte, o, perdóname por traicionar tu confianza. Consuelo nos miraba alternativamente, confundida. Voy a hacer unos recados, dijo, tomando su bolso apresuradamente. Os dejo hablar tranquilos. Cuando la puerta se cerró tras ella, mi madre y yo nos quedamos mirándonos en silencio. El apartamento era pequeño pero luminoso, con vistas al mar Mediterráneo. En otras circunstancias, habría sido un lugar agradable para pasar unas vacaciones. Siéntate, por favor, dijo mi madre, señalando un sofá de aspecto gastado. Te prepararé un café. No quiero café, mamá. Quiero explicaciones. Se sentó frente a mí, en un sillón individual. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que la vi, apenas unos días antes. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, y su pelo, siempre teñido de castaño para disimular las canas, mostraba raíces grises. Yo solo quería asegurar mi futuro, comenzó, con la mirada fija en sus manos. Tú tienes toda la vida por delante, yo ya estoy mayor. La artritis cada vez está peor, y en el despacho ya me han dicho que buscan a alguien más joven para mi puesto. Podrías haberme pedido ayuda, respondí. Sabes que te la habría dado. ¿Cómo cuando te pedí para arreglar la caldera el invierno pasado y me dijiste que estabas ahorrando para comprarte ese coche? Recordaba perfectamente ese episodio. Le había dicho que no podía prestarle 300 euros porque estaba ahorrando para un Seat León. La verdad es que ya tenía el dinero apartado para el coche, pero había decidido invertirlo en acciones de Inditex que parecían prometedoras. Al final, fue Javier quien le prestó el dinero a mi madre. Eso no justifica que intentaras robarme todos mis ahorros. No iba a robártelo todo, exclamó, con un tono que mezclaba indignación y vergüenza. Solo iba a tomar lo que necesitaba para saldar unas deudas y comprar este apartamento. El resto te lo habría devuelto cuando pudiera. ¿Qué deudas, mamá? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía un tramo de playa y el mar azul extendiéndose hasta el horizonte. Empezó hace unos 2 años, confesó, sin mirarme. Iba al bingo de Leganés con las compañeras del despacho, solo para pasar el rato. Al principio ganaba pequeñas cantidades, y eso me animaba a seguir. Luego empecé a perder. Pedí un préstamo para recuperar lo perdido, luego otro. Probé con las tragaperras, con el casino online. Siempre pensando que el próximo juego sería el definitivo, el que me sacaría de deudas. Su voz sonaba monótona, como si estuviera leyendo un guión ensayado muchas veces. La situación se fue de las manos. Algunos prestamistas empezaron a amenazarme. Raúl, mi jefe, me prestó dinero cuando le conté una historia sobre necesitar una operación que no cubría la seguridad social. Pero no fue suficiente. Cada vez necesitaba más. Se giró para mirarme, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando me contaste lo de los 400.000 euros, vi la solución a todos mis problemas. Pensé, Daniel ni siquiera los necesita ahora mismo, está soltero, sin hijos, con un buen trabajo. Yo podría coger los prestados, solucionar mi situación y luego, poco a poco, devolvérselos. Así que planeaste el robo. Lo hice por desesperación, hijo. Me sentía atrapada, sin salida. Una semana después, me llamó. Sin número, sin identificador de llamada, solo silencio cuando contesté. Luego su voz. Pensé que serías más comprensivo, dijo. No sonaba arrepentida, sonaba altiva. Como si todavía creyera que tenía la razón de su parte. La dejé hablar, escuché mientras justificaba todo con una lógica retorcida. Te he dado la vida, Daniel. Te he criado sola, sin ayuda de nadie. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo he entregado. ¿Es tan difícil entender que ahora necesito que me devuelvas algo de lo mucho que he invertido en ti?
Cuando le dije la verdad, que la caja fuerte era un señuelo, que había arriesgado nuestra relación por nada, hubo una pausa. Una larga. Luego gritó. Me acusó de haberle tendido una trampa, de haberla traicionado. Era surrealista. Como si yo hubiera hecho algo malo por no confiar en una ladrona. ¿Sabes lo que es surrealista, mamá? Que sigas actuando como la víctima cuando eres tú quien ha intentado robarme. No era un robo. Era un préstamo se pide, no se toma a escondidas, la interrumpí. Y menos aún dejando una nota como la que dejaste. He invertido demasiado dinero en ti. ¿Es eso lo que soy para ti? ¿Una inversión? Se quedó callada, como si por primera vez comprendiera el peso real de sus acciones. Lo que más me duele no es que hayas intentado llevarte mi dinero, continué. Es que hayas estado dispuesta a tirar por la borda. 30 años de relación madre-hijo por unos euros. Es que hayas antepuesto tu adicción a nuestra familia. Yo no tengo ninguna adicción, respondió automáticamente, a la defensiva. Saqué mi teléfono y le mostré el historial de búsquedas que había recuperado. Sus ojos se abrieron por la sorpresa, luego se llenaron de vergüenza. Te he investigado a fondo, mamá. Sé todo sobre tus visitas al bingo, los préstamos, las amenazas. Sé que le debes dinero a gente peligrosa. Pero en lugar de ser sincera conmigo, decidiste robarme. Lo siento, murmuró finalmente, con la voz quebrada. Lo siento mucho, hijo. Me levanté y caminé hacia la puerta. No podía seguir allí, no en ese momento. Voy a pagarte la estancia en este apartamento durante un mes, dije, con la mano en el pomo de la puerta. Y voy a liquidar tus deudas más urgentes. No porque te lo merezcas, sino porque a pesar de todo, sigo siendo tu hijo y no quiero que acabes en la calle o con las piernas rotas por algún prestamista. Daniel, por favor, pero nuestra relación, al menos como la conocíamos, se acabó. Necesito tiempo para pensar si algún día podré volver a confiar en ti. Salí del apartamento sin mirar atrás. Mientras bajaba en el ascensor, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. 30 años de recuerdos, buenos y malos, desfilaron por mi mente. Mi madre enseñándome a montar en bicicleta en el Retiro. Preparándome tortilla cuando estaba enfermo. Llorando de orgullo cuando me gradué de la universidad. Y ahora esto. Una traición que había fracturado algo fundamental entre nosotros. Caminé hasta la playa y me senté en la arena, mirando el mar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso y triste a la vez, como tantas cosas en la vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier, ¿cómo ha ido todo? ¿Estás bien? Respondí con un simple, la he encontrado. Te cuento cuando vuelva a Madrid. Terminé la llamada. Y esa fue la última vez que escuché su voz. No más mensajes, no más correos electrónicos. Desapareció de mi vida. Quizás, estaba avergonzada. Quizás todavía buscaba la manera de conseguir el dinero real. En cualquier caso, me di cuenta de que había pagado un precio demasiado alto por nuestro vínculo. Y ahora, estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Han pasado 2 años desde que mi madre se marchó de mi vida. El dinero sigue a salvo, bien invertido, creciendo. Pero más importante aún, yo estoy a salvo, de la manipulación, de la culpa, de la idea de que le debo a alguien mi éxito solo porque compartimos sangre. La última noticia que tuve de ella fue a través de mi tía Pilar. Al parecer, después de nuestro encuentro en Benidorm, mi madre buscó ayuda profesional para su adicción al juego. Estuvo en un centro de rehabilitación en Valencia durante 6 meses. Ahora vive en un pequeño pueblo de Alicante, trabaja como administrativa en el ayuntamiento y asiste regularmente a reuniones de jugadores anónimos. No ha intentado contactarme, y yo tampoco a ella. Mi vida ha cambiado mucho desde entonces. Dejé la empresa de software y, junto con Javier y otro compañero, fundamos nuestra propia startup. Desarrollamos una aplicación de gestión financiera personal que ayuda a los usuarios a controlar sus gastos y ahorrar de forma inteligente. La ironía no se me escapa,
convertí mi trauma en un negocio. La aplicación va bien, tenemos más de 50.000 usuarios activos y acabamos de cerrar una ronda de financiación con inversores de Barcelona. También conocí a Elena, una arquitecta que entiende mi obsesión por la independencia financiera porque ella misma creció en una familia con problemas económicos. Llevamos un año juntos y recientemente nos hemos mudado a un apartamento en Chamberí. A veces me pregunta por mi madre, ¿por qué nunca la menciono? ¿Por qué no tengo fotos de ella en casa? No hablo mucho de ello. La gente asume que no tengo relación con mi madre porque nos distanciamos. No saben la verdad. No saben que fui un objetivo, no un hijo. Y no los corrijo. Algunas heridas son más fáciles de sobrellevar cuando permanecen ocultas. Una tarde de domingo, mientras Elena y yo ordenábamos cajas de la mudanza, encontró algo que había guardado todos estos años, la nota de mi madre. He invertido demasiado dinero en ti, así que tengo derecho a recuperar algo. Elena la leyó y me miró confundida. ¿Qué es esto, Daniel? Dudé un momento. Hasta entonces, solo Javier conocía la historia completa. Pero si iba a construir algo sólido con Elena, necesitaba ser sincero. Así que le conté todo, desde el principio. La traición, la investigación, el encuentro en Benidorm. Mientras hablaba, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Elena me escuchó sin interrumpir, tomando mi mano cuando mi voz se quebraba en los momentos más duros del relato. Cuando terminé, me abrazó en silencio durante largo rato. Deberías enmarcarla, dijo finalmente, señalando la nota. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? No como recuerdo de su traición, explicó, sino como símbolo de la lección que aprendiste. La confianza se gana. Y a veces, el amor sin límites conlleva un coste oculto. Y eso hice. La nota está enmarcada en mi despacho. No como un recordatorio del dolor, sino como un testamento de fortaleza. Cada vez que la miro, recuerdo lo lejos que he llegado y lo mucho que he aprendido sobre las relaciones humanas, el valor del dinero y, sobre todo, sobre mí mismo. Hace unas semanas, recibí una carta. Sin remitente, pero reconocí la caligrafía inmediatamente. No la abrí durante días, dejándola sobre la mesa del recibidor como si fuera un objeto peligroso que pudiera explotar en cualquier momento. Finalmente, una noche, después de un par de cervezas con Javier en la terraza de nuestro piso, encontré el valor para abrirla. Querido Daniel, no espero tu perdón. Ni siquiera espero que leas esta carta hasta el final. Solo quiero que sepas que entiendo el daño que te causé y que vivo cada día intentando ser mejor persona que la que conociste. La adicción me destruyó. Me convirtió en alguien que no reconozco, en alguien capaz de herir a la persona que más quiero en este mundo. No hay excusa para lo que hice, y no pretendo buscarla. He estado en terapia. Me han diagnosticado ludopatía severa, pero estoy en recuperación. Llevo 18 meses sin jugar. Es una lucha diaria, pero estoy comprometida con ella. No te pido que vuelvas a mi vida. Solo quería que supieras que estoy bien y que, a pesar de todo, me alegro de que tú también lo estés. Tu tía Pilar me cuenta cosas de ti de vez en cuando. Sé lo de tu empresa, lo de Elena. Me alegro por ti, de verdad. Siempre serás mi hijo, aunque yo no merezca ser tu madre. Con cariño, Dolores, no respondí a la carta. Todavía no estoy listo para eso. Quizás nunca lo esté. Pero la guardé en el mismo cajón donde guardo las escrituras de mi piso, mi testamento y otros documentos importantes. Porque a pesar de todo, es una parte de mi historia. Elena dice que debería intentar perdonarla, no por ella, sino por mí. El rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera, me repite a menudo. Tal vez tenga razón. O tal vez algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas completamente. Lo cierto es que la experiencia con mi madre me cambió para siempre, pero me niego a dejar que me defina. He aprendido a confiar selectivamente, a poner límites saludables, a valorar la honestidad por encima de casi cualquier otra cualidad. Y, paradójicamente, a ser generoso sin expectativas de retorno. La semana pasada,
después de cerrar un importante contrato para nuestra aplicación con un banco, Javier me preguntó qué haría con mi parte de los beneficios. Voy a crear una fundación, le dije, para ayudar a jóvenes de familias desestructuradas a aprender sobre finanzas personales y emprendimiento. ¿Y cómo se llamará?, preguntó, intrigado. Sonreí antes de responder. Inversión sin retorno. Porque al final, eso es lo que he aprendido, que el verdadero valor de lo que damos no está en lo que esperamos recibir a cambio. Está en la libertad de dar sin condiciones, y en la sabiduría de saber cuándo es hora de dejar ir. Guardo la nota de mi madre. No como un recordatorio de su traición, sino como un símbolo de la lección que aprendí. La confianza se gana. Y a veces, el amor sin límites conlleva un coste oculto. Uno que nunca más pagaré. De vez en cuando paso por Leganés, me detengo frente al bingo donde mi madre comenzó su espiral de autodestrucción. No entro, solo observo a la gente que sale y entra, con esa mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. Me recuerda que todos somos vulnerables, que todos tenemos nuestros propios demonios. En esos momentos, me pregunto si algún día volveré a verla. Si algún día estaré preparado para escuchar su versión completa, para entender que la llevó realmente a ese punto. No para justificarla, sino para completar mi propia historia. Mientras tanto, sigo construyendo mi vida. Una vida cimentada en la confianza ganada centímetro a centímetro, en la transparencia, en el valor de mirar a los ojos a las personas que amas y decirles siempre la verdad, por dura que sea. Y si hay algo bueno que saqué de toda esta experiencia, es que ahora sé, con absoluta certeza, que el dinero nunca vale lo que las relaciones auténticas. Que la seguridad financiera es importante, pero que la seguridad emocional, saber quién está realmente a tu lado y por qué, es invaluable. Como me dijo Elena la primera vez que le conté esta historia, a veces perdemos a alguien para encontrarnos a nosotros mismos.